El híbrido enchufable convencional, el motor a gasolina sigue mecánicamente acoplado a las llantas del vehículo. Lo que mueve las llantas es el motor a gasolina. El motor eléctrico ayuda un poquito, ¿sí? El de rango extendido es distinto, que son vehículos eléctricos con una batería más pequeña que los puros eléctricos, y lo que hacen es que el motor a gasolina es solamente un generador de energía para alimentar las baterías. Un saludo para todos, bienvenidos al conversatorio de Solectrum. Soy Gustavo Hurtado, hoy nos acompaña Joaquín Ruiz Seco, el CEO de Solectrum, y Mauricio Orjuela. Entonces, la idea con este conversatorio es poder aclarar muchas dudas que tienen los usuarios o los potenciales clientes de los vehículos eléctricos. Vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a arrancar pues como este conversatorio hablando un poco del tema, por ejemplo, de carga, del tema de la duración de las baterías, de muchas otras cosas que de seguro van a ayudarles a ustedes muchas veces a tomar la misma decisión de adquirir un tipo de vehículo de estos. Entonces vamos a arrancar porque sí hemos visto que tenemos muchas preguntas recurrentes al respecto, y quería pues con una primera pregunta que sí es, pues, que es como de las más recurrentes. ¿Puedo instalar cargadores en un parqueadero comercial o edificio residencial? Entonces, contanos vos, Mauricio, un poco cómo ves esto. Claro que sí. Cualquier centro comercial, cualquier unidad residencial puede instalar sus cargadores. Nosotros nos especializamos en eso. ¿Y qué potencia eléctrica necesitaría en mi hogar para instalar uno, por ejemplo? En tu hogar, depende de lo que haya disponible. Normalmente los cargadores que se instalan en las unidades residenciales donde la gente vive son de 7.5 kilovatios. Hay algunas unidades residenciales donde puedes llegar hasta 22. ¿Por qué? Porque los constructores diseñan esas redes con cierta capacidad. Entonces no podemos saturar la red instalada. Entonces lo aconsejable es 7.5. ¿Qué conlleva eso? Que no vas a cargar tan rápido. 6, 7 horas dependiendo del vehículo, depende de la batería y depende también con qué porcentaje inicies tu carga. ¿Y cómo sería para un proyecto a mayor escala? ¿Centro comercial, un hospital? ¿Cómo lo...? La idea es que desde cero se haga la inclusión de esa necesidad de ese posible cargador o esas estaciones de carga dentro del cálculo de la red. Es decir, hay una cosa que se llama el estudio de cargas, donde el arquitecto, el ingeniero civil y el eléctrico se ponen de acuerdo y proyectan ante el operador de red, que puede ser un comercializador, como puede ser también un EPM o demás, y presentan su proyecto eléctrico. Dentro de ese proyecto eléctrico pues tienen que decir, mire, contamos con, no sé, 5 o 6 celdas y vamos a tener cargadores de 22 a 80, a 50, a 60 kilovatios, dependiendo de cuál sea la programación. Se incluye dentro del estudio de cargas. Y eso ya permite que cuando aprueben el proyecto eléctrico, pues ya se hayan seleccionado los equipos necesarios y las redes para poder alimentar esas celdas de parqueo. Ahí cuando yo hago la instalación, ¿qué tipo de protección eléctrica necesitaría? Bueno, normalmente por norma, tanto por RTE como NTC 2050 y algunas normas internacionales, que casi todos los cargadores que están comercializados en el país las cumplen, es como regla general tener dos tipos de protecciones. Una dentro de la subestación principal, en el tablero de cargas, es decir, donde vamos a colocar la conexión hacia los cargadores. Ahí tienes una protección y tienes un sistema de medición que te va a permitir decir tantos cargadores, o el cargador 1, al 6, o al 8, al 10, cada uno tiene un interruptor, o lo que coloquialmente llamamos acá en Colombia como el breque. Pero además de eso tenemos una medición, que es muy importante, saber cuánto realmente está consumiendo 1, 4, 5, 6, 10 cargadores y poder hacer la comparación. ¿Sí? Eso es muy necesario. Todos los operadores de red siempre lo van a exigir. Entonces no solamente la protección en la subestación, sino también la medición. De ahí, de la subestación principal del edificio, del centro comercial, del hospital, sale una red hacia otro tablero o otros tableros, donde viene otro tipo de protección ya individual para cada uno de los cargadores. Pero ¿dónde queda la medición? Todos los cargadores, cuando son comerciales, poseen un sistema de medición y luego hacen la comparación, de manera que tengas una trazabilidad de cuántos kilovatios cada uno de los cargadores tuvo. Con eso también se pueden detectar pérdidas, es decir, ¿te quedó bien? ¿No te quedó bien? ¿Sí? La protección es principal, esa es la protección. Digamos que de subestación, de cable, ¿sí? De que el equipo no se va a dañar. Un tema muy importante, todas las protecciones son realizadas no para el equipo, sino para el ser humano. Esa es la función. ¿Por qué? Los equipos están asegurados, las personas no. ¿Sí? La medición para tu contabilidad, para saber realmente cuánto te va a facturar el comercializador. Y fuera de eso, cuánto te van a cobrar.
individualmente. Además de eso, viene otro tipo de protección que también es muy importante, y es la evacuación de las fallas. Esa evacuación de las fallas pueden ser evacuadas a través de una malla de tierra, es decir, viene un cablecito de cobre por los cuales lo que haya de sobrevoltajes, sobrecorrientes, etc., va a caminar hacia la tierra. Ese es otro tipo de protección. Y hay diferentes tipos, normalmente son 4 tipos de protecciones. Está la protección del equipo electrónico dentro del cargador, está la protección de potencia, es decir, la parte de corriente alterna que llega desde la subestación, y en la subestación tienes protección de sobrecorriente, sobretensión, bajo voltaje, etc. Esos se hacen a través de un estudio de selección o de coordinación de protecciones. Muy interesante. Yo quisiera agregar algo que normalmente no se toma en cuenta, claro, porque estos son todos los, digamos, requerimientos para montar una red y un cargador de vehículo eléctrico, pero hay una protección que no mencionó Mauricio, que es que los vehículos en sí también miden la corriente y el voltaje. Entonces, yo porque pues mucha gente dice, no, pues ¿qué pasa qué peligro tiene yo conectar mi carro a una red en un centro comercial? ¿Qué pasa? Yo no sé si esa gente hace mantenimiento, eso tiene cara como de viejo. La realidad del asunto es que el vehículo es el que decide si carga o no. O sea, yo puedo conectar todo el día que quiera el conectador del cargador eléctrico al carro y nada va a pasar si el carro no dice que sí. Pero el protocolo realmente, o sea, cómo habla el carro con el cargador, es que el carro pide voltaje, el cargador le da el voltaje, si el voltaje no está de acuerdo con lo que el carro espera, el carro no carga. Entonces, porque el carro tiene un computador a bordo que hace estas mediciones. Entonces, es muy importante recordar que realmente no es peligroso ir uno a conectar a cualquier sitio porque el carro de uno digamos, tiene sus propias protecciones para no irse a sobrecargar, para verificar que el voltaje sea el adecuado y todas esas cosas. Adicionalmente, hay carros que funcionan en muy diferentes voltajes. Entonces hay carros de 1000 voltios, de 800 voltios, de 400 voltios, y eso sale mucho en los medios, pero eso para los cargadores en realidad es irrelevante, porque el carro pide un voltaje y el cargador presta ese voltaje, ¿sí? Y son compatibles. Si no son compatibles, el carro no carga. Perfecto. Eso es muy importante porque la gente piensa de que va a pasar algo. El cargador realmente se comunica con el carro. Ahí es donde está la magia. ¿Sí? Exacto. Y una de las cosas es que también el tema de lluvia, entonces, y si llueve, entonces todo eso se ha tomado en cuenta en los diseños de los equipos, de los cargadores de los vehículos, por lo que la gente no debería estar, digamos, preocupada por ese tipo de temas. Claro, porque hay una norma que es la IP, que es el índice de protección. Todos los cargadores deben cumplir como mínimo con una. En el caso de Solectrum tenemos IP65, IP67, IP57, dependiendo de la aplicación. Perfecto. ¿Qué permite eso? Hombre, que un centro comercial tiene un parqueadero al aire libre. No pasa nada. Perfecto. No pasa Sabemos también que hay diferentes tipos de conectores, Joaquín. Entonces, sí nos gustaría mucho que nos contaras un poco cuáles son los que más se utilizan en Colombia, en Latinoamérica. ¿Cómo ves el mercado en el tema de los conectores? A ver, los conectores ha sido un tema de mucha discusión en el mundo en general porque, pues como todos sabemos, los europeos no hablan con los estadounidenses acerca de estándares ni eléctricos ni nada, sino cada uno tiene como los japoneses también tienen sus propios estándares. Entonces, y pues hablo de estas tres regiones porque son los que más producen vehículos, y China, ¿no? China es otro. Entonces, cada uno de estos países o regiones tiene sus propios estándares de cargadores que realmente crea como un caos en el mundo de los conectores. Y adicionalmente, fuera de eso, el primero que salió en masivo fue Tesla. Entonces, Tesla tiene sus propios conectores. Entonces, hay un mar de conectores posibles que están tratando de converger hacia un estándar más internacional. Normalmente, los países son los que deciden pues por ley, qué estándares se utilizan. El problema es que en Colombia, por ejemplo, no se ha pronunciado la ley. Entonces aquí la ley, el único requerimiento que tiene es que los puntos de carga tienen que tener por lo menos un cargador tipo 1. Cargador tipo 1 es el estadounidense, cargador tipo 2 es el europeo, también hay CHAdeMO y hay el conectador de Tesla y hay otros que vienen en el chino. Sí, pero también hay otro que acaba de ver, el NASC, bueno, no me acuerdo exactamente, pero vienen otros estándares. Lo que pasa es que en este momento los vehículos que llegan a Colombia son en su mayoría tipo 1, porque son fabricados o en Estados Unidos o para el mercado estadounidense,
¿sí? Inclusive muchos vehículos europeos como Mercedes, Volvo, BMW, Mini, todos esos vienen con cargador tipo 1 y otros vienen con cargador tipo 2, como cuáles. Por ejemplo, Cupra, Porsche vienen con tipo 2 y también los chinos. BYD viene con tipo 2, creo que Chery viene con tipo 2, Deepak también viene con tipo 2. Entonces, digamos que en Colombia lo que vemos es que la gran mayoría de vehículos eléctricos vienen con cargador o tipo 1 o tipo 2. Por ley tenemos que ofrecer el tipo 1 porque fue el primero que llegó, porque los vehículos llegan más de Estados Unidos que de otros lados a Colombia. Y entonces hay un problema porque las electrolineras puede que estén disponibles, pero si no tienen el mismo tipo de cargador que tiene el vehículo de uno, pues entonces no vas a poder cargar. La ventaja de las electrolineras de Solectrum es que tienen tanto tipo 1 como tipo 2. Entonces, si hay una celda disponible, siempre vas a poder cargar tu vehículo. También en Colombia han llegado los conectadores tipo CHAdeMO, pero se ven generalmente es en camiones de última milla para flotas de vehículos, para camiones. Entonces, en este momento las celdas de Solectrum no están habilitadas para este tipo de vehículos porque en general se espera que ellos carguen en el parqueadero de noche y no, digamos, en centros comerciales u oficinas. Sí, eso es como el tema de Bueno, los pero hay un cargadores. dato importante. Normalmente tú puedes utilizar adaptadores, Claro, ¿cierto? Que te convierten de tipo 1 a tipo 2 o de tipo 2 a tipo 1. La recomendación de Solectrum es, si vas a cargar en Solectrum, no tienes problema, ¿sí? Puedes ir perfectamente con un carro tipo 2 y cargar, o con un carro tipo 1 y cargar. ¿Cuál es la ventaja? Que siempre va a haber un cargador por vehículo, no van a ser cargas compartidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los de 22 kilovatios, que son pequeños, son los primeros en Colombia que vienen con ese tipo de arreglo. para hablar un poquito de eso, el tema es que muchas veces hay un cargador con dos cables que es de 22 kilovatios. Lo que dice Mauricio es que no va a ser 11 y 11, sino en Solectrum siempre son de 22. Y para comparar con lo que está instalado en el momento, la mayoría son de 3,5 kilovatios o 7,5 kilovatios. ¿Sí? O sea, los cargadores lentos que estamos instalando con Solectrum son 3 veces más rápidos que los que están instalados generalmente. Eh, Desde el punto de vista de la información, pues yo como usuario, ¿cómo hago para saber dónde hay estaciones de carga pública? Ah, eso es espectacular. Esa pregunta me encanta. Tenemos una plataforma que fue desarrollada por Solectrum, nueva en el país. Tiene un aplicativo que no tienes que descargar del celular. Vos llegas a la estación de Solectrum y puede ser un QR o la dirección de la página. Y ahí simplemente va a abrir el aplicativo en la web. Y ahí puedes ver qué estaciones, no solamente de Solectrum, puede ser de otros operadores de punto de carga. Esa definición hay que tenerla muy bien. El CPO, Charge Point Operator, que en español significa operador de punto de carga, está obligado por ley en Colombia a compartir los datos de las estaciones que están funcionando, que están inscritas, y están obligados a tener una interoperabilidad. Eso quiere decir compartir tus datos, pero también que haya la posibilidad de que si no pudiste cargar donde un operador, vayas al otro. ¿Y a quién le pagas? A donde fuiste que no estaba disponible y ese fue el que elegiste. Para el caso de Solectrum, a través de la plataforma, no solamente puedes ver esas estaciones de carga, sino gestionar absolutamente todo, como cuánto vas a cargar, por cuánto tiempo vas a cargar, qué valor de kilovatio lo puedes ver allí. Y para el tema de las estaciones de carga públicas, necesito una app especial o una tarjeta. Con Para... Solectrum solamente tienes que entrar al aplicativo web que va a estar disponible o que está disponible, sea por QR o directamente en la dirección www.solectrum.com. Y allí estás con toda la información actual. Sí, Esto es en línea. quisiera complementar un tris que la aplicación, a ver, por ley, si los operadores de puntos de carga están obligados a compartir sus ubicaciones con, digamos, con todos los usuarios, ¿sí? Entonces, en los vehículos sale un mapa donde están disponibles los puntos de carga públicos, pero los puntos de carga públicos, en general, en este momento no ofrecen la información adecuada para uno decidir si va a este punto o no, porque no tienen precio, no tienen el estado, no sabe uno si está cargando otro vehículo, no sabe si está dañado. No sabes si es tipo 1, tipo 2, Tipo 2, si es lento, si es semi-rápido, o cuál tipo está disponible. En Ujú. cambio, en Solectrum, uno va a la fija. Cuando uno entra al mapa del app de Solectrum, ahí puede ver si está disponible, qué tipo de carga, la velocidad de carga, y así uno puede planear mejor, digamos, su evento de carga, digámoslo así, para ver si voy, digamos, tengo que ir al centro comercial a hacer una vuelta en el banco, entonces lo dejo cargando, después almuerzo, en 2 horas cargué mi carro de 100 kilovatios hora, sin problema,
y puedo seguir mi día. Entonces es mucho más fácil planear una carga con Solectrum que con los otros operadores, que inclusive, pues si uno tiene un carro de 100 kilovatios hora, cargándolo a 3 kilovatios y medio, que es lo que está disponible, pues se demora como 30 horas o 2-3 días, que realmente lo hace inviable. Entonces, es muy importante saber esa información del punto de carga para uno decidir si es útil para uno o no, dependiendo del carro que tiene. Sí, porque la idea de la gente ahorita con los carros eléctricos es ¿hasta dónde puedo ir con esta carga? La experiencia con Solectrum es precisamente que no se sienta esa necesidad de planear tanto. ¿Sí? Porque actualmente la gente compra un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable. Bueno, digamos que con el híbrido enchufable no hay tanto que decidir, pero con el eléctrico sí. Voy a ir al Alto de Las Palmas, en el caso de Medellín. ¿Será que sí me alcanza? ¿Dónde será que cargo? Me voy a ir a dar una vuelta a Oriente. Voy a ir al aeropuerto. Un ejecutivo sale temprano en la mañana y vuelve en la noche. ¿Será que sí alcanza la carga para ir y volver? Con Solectrum no vas a tener ese problema. Siempre va a estar disponible, primero que todo, la información. No necesitas planificar tanto porque ya de entrada vas a saber dónde y qué hay disponible. Puedes hasta reservar una celda de parque aéreo por un tiempo determinado. Y posterior a ese tiempo te va a avisar sin instalar la aplicación. Que eso es importante. Porque la captura de datos no la hacemos nosotros. Nosotros no comercializamos datos de usuario. ¿Sí? Que eso es muy importante. Hay algunos aplicativos a nivel mundial que capturan datos de las personas. Con Solectrum no hay ese tema. Perfecto. Hay una inquietud que manifiestan mucho las personas y es ¿cuánto vale cargar en una estación de carga pública o en un centro comercial? ¿Cuánto es el costo de una carga? Eso fluctúa porque dependiendo del operador y el sitio, digamos, el precio puede ser muy diferente. Así como, digamos, si yo cargo en mi casa conectado a mi contador, pues el costo de cargar el vehículo es lo mismo que yo pago por kilovatio en mi casa. Digamos que son 1.000 pesos lo que yo pago por kilovatio en la casa. Entonces, cargar el carro en mi casa, un carro de 40 kilovatios, puede valer 40.000 pesos. Y con eso yo puedo, según las especificaciones del carro, puedo andar 400 kilómetros. Ahora, si yo estoy en carretera, digamos, sí, yendo a Bogotá, con las pocas estaciones de carga que hay en la vía Bogotá, el precio puede subir a 1.800 pesos kilovatio. Eso significa que una carga de 40 kilovatios para andar 400 kilómetros puede costar 70 a 80.000 pesos la carga. Ese yo diría que es como el espectro del costo. En las ciudades puede ser menor, puede ser en centros comerciales inclusive hay empresas que prestan el servicio de carga gratis, pero como dije antes, son unas velocidades de carga muy lentas, 3.5 kilovatios, 7,5 kilovatios, que realmente para cargar un carro puramente eléctrico no son suficientes. Pero sigamos con el tema financiero. Digamos, ¿por qué no hablamos un poco del tema de las ventajas de un... Pero ven, yo aclaro algo que se nos olvidó comentar en lo que tú expusiste, y es que también hay un precio diferenciado dependiendo del tipo de cargador en carretera. Sí, claro. Si tú tienes una carga rápida, por ejemplo, el caso de nosotros que son de 150 kilovatios, que es el mínimo de carga rápida que nosotros manejamos, vas a tener un precio diferenciado. ¿Por qué? Porque tienes unos sobrecostos, no solamente de equipo, de sitio, sino que también tienes un precio muy diferente con el operador de red que Solectrum debe pagar, ¿cierto? Entonces, ese precio es diferenciado dependiendo del cargador, para el caso de carretera. Acá en la ciudad no vale la pena tener un cargador rápido. La gente no va a utilizar un cargador rápido fuera de su casa. Ultra rápido, ¿no? Sí. Exacto. Pero miremos más el tema financiero, era lo que yo venía diciendo, sobre la comparación de un vehículo eléctrico con sus gastos versus un vehículo de gasolina con sus gastos en la vida útil. ¿Por qué no discutimos un poquito de eso, Gustavo? ¿Cómo la ves tú? Yo la veo, al ser el vehículo eléctrico o híbrido, pues ese consumo se va a disminuir en términos monetarios porque realmente es mucho más económico hacer la carga mediante energía que utilizar un combustible fósil. El diferencial, o sea, yo tengo un vehículo híbrido y he notado que tengo un beneficio aproximado de 350.000 pesos mensuales en cuanto a cuando yo pagaba tanquear el vehículo con gasolina versus la carga con energía eléctrica. Entonces, desde ese punto de vista de la carga hay un beneficio, pero también hay muchos otros beneficios. O sea, el gobierno de alguna manera está promoviendo la inversión en vehículos eléctricos y híbridos. Tiene un programa que lo certifica la UBME y donde va a tener unos beneficios muy importantes. Realmente son 4 que lo reglamentaron. De la 1715. De la 1715 de 2014 y lo reglamentaron y básicamente es
la exención del IVA. Vos por el vehículo eléctrico tenés que pagar, o híbrido, pagar el IVA. Entonces puedes hacer la solicitud para que te lo devuelvan. Otro es que te puedes descontar del 50% de la inversión sin IVA del cálculo de impuesto de renta. La retención. Otra es puedes hacer la depreciación acelerada del vehículo, que también te lo permiten. Y por último, la exención en el arancel. Entonces, ¿qué hace uno? Uno radica el proyecto en la UME para que la UME certifique, pero tienes que demostrar técnicamente que sí vas a aportar. O sea, porque básicamente la UME sacó una resolución que es la 319, donde habla de quiénes son los que aplican para este tipo de beneficios o incentivos tributarios, y ahí está pues todo el tema de lo que se llaman, en el caso de los vehículos aplica lo que es gestión eficiente de energía. En esa gestión eficiente de energía es donde tú puedes montar el proyecto, porque hay otros que se llaman fuentes no convencionales de energía, y otro que es en esa resolución también lo hablan del hidrógeno verde. Entonces, eso es muy importante también. Fuera de eso, los beneficios que vas a tener desde el punto de vista del pago de impuesto automotriz. En Bogotá la tarifa es diferente a la de Medellín, pero en Medellín, por ejemplo, yo apliqué con mi vehículo híbrido y me hicieron un descuento del 15% sobre el impuesto que tenía que pagar del vehículo. Y sobre los eléctricos es el 20% en Medellín. ¿Y ese impuesto siempre vas a quedar con ese descuento o es solamente por un año? Eso es dependiendo de lo que diga pues, el departamento, pero bueno. Normalmente aplica, o sea, para este año aplicó el 15% para los híbridos y el 20% para los vehículos eléctricos. En Bogotá son más bondadosos en cuanto a los eléctricos, que es aproximadamente el 60%, y para los híbridos el 40%. Uy, y si son taxis eléctricos es el 70% de descuento en el impuesto vehicular. Gustavo, entonces, en tu opinión, como financiero, ¿es una buena inversión invertir en vehículos eléctricos? Sí, claro. Pues yo personalmente lo estoy viviendo. Para mí es inclusive desde el punto de vista de los mantenimientos, de otras cosas que son diferentes tecnologías, y eso hace que también no haya tantas inversiones, claro. ¿Cierto? Ya no vas a cambiar aceite. Ya no vas a cambiar aceite. Pues las llantas se siguen gastando, pues cosas que tienen en común, pero hay otras cosas que ya cambian. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito también, ya desde el punto de vista personal, de cuánto puede ser el costo de un cargador. Sí, o sea, sabemos que hay unas limitaciones en este momento, sobre todo en las unidades residenciales, por el tema de que tanta demanda de vehículo eléctrico está haciendo que haya mucha más demanda de energía. Y muchas veces, lo que decía Mauricio ahorita, las unidades residenciales no tienen con la capacidad energética para poder abastecer esta energía. Entonces, o sea, yo no puedo instalar un cargador ultra rápido en mi parqueadero. No da, es lo que me estás diciendo. Sí, yo creería que... No daría, o sea, daría siempre y cuando la red estuviese calculada. Lo que pasa es que uno no puede saturar la red, porque hay más usuarios pegados de ese transformador o de esos transformadores. ¿Y qué pasa si se satura la red? Tienes que solicitar una conexión nueva. Ya. Porque ya es un equipo que supera la capacidad del transformador, supera la capacidad de la subestación, inclusive de los materiales constructivos. ¿Sí? Porque hay niveles de corriente y tensión ahí que estaban calculados por lo que estábamos hablando ahorita del cuadro de cargas. ¿Sí? Se hace un estudio y se dice, perfecto, es tanto. Y el transformador se selecciona con esas capacidades, los tableros de distribución con esa, las protecciones con esa, los cables con eso. Entonces, si tú llegas con 150 kilovatios y ya tienes 220 y el transformador es de 400, imagínate el rollo. Entonces tienes que pasar un proyecto. No, ya. Entonces tienes que llegar al operador de red y decirle, bueno, yo quiero instalar un cargador y ¿qué tengo que hacer? Entonces, por ejemplo, en el caso de PM me parece fantástico porque todo está en línea. Ahí te dice absolutamente todo, ¿cierto? Y la mayoría de los operadores de red, en él lo tiene igual, Celsia lo tiene igual, etc. Y te van orientando. Ellos también promueven ese tipo de usos, ¿sí? Celsia, por ejemplo, es un monstruo en cuanto a eso. En él, fantástico, o sea, primer cargador súper rápido con salón VIP, todo en Bogotá. Pero tenés que diferenciar también que es dependiendo también del tipo de energía. Claro, esa es otra, pero en el caso de Solectrum, obviamente a futuro vamos a tener las plantas solares donde toda la energía que va a tener los cargadores va a ser realmente de energía verde y va a cerrar el ciclo, ¿sí? Pero sí, en general, volviendo al tema, si supera la capacidad del transformador, y eso lo averigua uno pues, a través de unos estudios, pues tienes que solicitar una conexión nueva. Puedes hacerlo en derivación, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que cuánto vale, pues depende de la red, depende de la capacidad del transformador, depende de dónde lo vas a colocar, ¿sí? Las distancias, etc. Y obra civil, si tienes que hacer una obra civil, los permisos. Entonces, digamos, para la casa, las unidades no se pueden negar, pero se pueden negar si no hay capacidad. Pero la unidad residencial no le puede negar a un inquilino. No, está protegido por la ley. Ok, entonces un inquilino puede pedir, mejor dicho, ese es un punto importante, porque digamos, si yo voy a comprar un carro eléctrico, lo primero es dónde lo cargo.
Entonces yo puedo exigir que me instalen en mi conjunto un cargador. Sí, en el caso de los inquilinos, me imagino que tiene que negociar con el dueño del apartamento y toda la cosa, ¿cierto? Pero como propietario, están en todo su derecho y la instalación, o sea, la conexión, digámoslo así como tal, de dónde te van a cobrar la energía, viene desde el punto de la subestación donde está la alimentación de tu apartamento, ¿sí? Obviamente si cumple con la capacidad, ¿no? Si cumple con la capacidad, no se puede negar. Vuelvo y te digo, la ley que promueve el uso eficiente de las energías alternativas y de la movilidad eléctrica te cubre eso. Entonces, literalmente, ahí ¿qué se hace? El conjunto tendría que contactar a un EPM o a un ENEL para que Tú lo hagan puedes hacer directamente. Ah, ok. Entonces ni siquiera el conjunto. No, porque es suscriptor. Es suscriptor. Tú tienes una medición. Ya, La perfecto. medición no es de la unidad, es tuya. Ok. Y de ahí te vas a colocar. Muy. Yo quisiera como entrar un poquito en el tema de las decisiones de la compra de vehículo eléctrico, ya que estamos con el tema de cargador y ya sabemos que no lo pueden negar. ¿Qué otras preguntas tiene la gente con respecto a la decisión de compra de un Uy, vehículo hay varios. La semana pasada estuve de viaje, ¿cierto? Y el viernes regresé. La persona que me transportó del aeropuerto acá, pues como yo soy un gomoso de estas tecnologías, empecé a preguntarle, ¿sí? Porque pues, la mayoría de los conductores prefieren el combustible fósil. Y le dije, bueno, ¿y ustedes qué han pensado con eléctrico? La primera cosa que me dijo es, donde estamos nosotros no hay cargador. Segundo, si un viaje me lo contratan, por ejemplo, y me puso este ejemplo, recoger a una persona en Río Negro, donde está el aeropuerto de Medellín, pues de Medellín, no, de Río Negro que sirve a Medellín, me disculpan ahí. Y recoge a la persona y la persona llega acá a Medellín al hotel y le dice, tenemos que salir a Puerto Boyacá. Ese fue el ejemplo que él me puso. Y lo habían contratado para ese servicio. El carro eléctrico no te va a llegar a Puerto Boyacá. Él decía, ¿qué nos falta? Cargadores en ruta. Esa fue la primera. La segunda que él me dijo, las baterías. Es que las baterías, en el trabajo que nosotros hacemos, tiene un ciclo pues, de duración muy poca. Sí, ya hablamos de tema, porque tema Sí, también es muy esas son importante. dudas, ¿cierto? Lo del cargador en ruta, sí. Ese me parece pues que es vital. Pero el mito de las baterías, de la duración de las baterías. ¿Sí? El mito que ellos tienen de que es más eficiente utilizar un carro de combustible fósil. Eficiente como. Es mito. Es mito. No te lo niego. La mayoría de los conductores de transporte público tienen ese mito. Es interesante porque un vehículo eléctrico lo único que tiene es baterías y un motor eléctrico que en realidad casi no tiene ni transmisión, realmente. Entonces, tiene menos partes que se dañan, tiene menos mantenimientos. Lo único que se le mantiene normalmente es ¿cómo se llama? El refrigerante, porque las baterías sí requieren refrigeración. Y que depende del también. fabricante. Todos los fabricantes Sí. tienen un método diferente de refrigeración. Entonces, el tema es que estos vehículos no presentan tanto requerimiento de mantenimiento como los otros. Y también, digamos, la vida útil de un motor a gasolina, ¿cuánto es? En Colombia, que 200.000 kilómetros, 150.000 kilómetros, y ahí esos cuántos ciclos son de baterías. Eso no llega ni a la mitad del ciclo útil de una batería. Y es que cuando se habla de la vida útil de una batería, se habla de después de cuántos ciclos la capacidad de la batería se baja al 80%. No es que la batería deje de funcionar, sino que simplemente si antes tenía 100 kilovatios, ahora tiene 80, pero la batería sigue siendo perfectamente útil al 80% de su capacidad energética. Ahora, hay otra cosa que es que inicialmente las baterías se pensaba que iban a durar solamente, digamos, 10 años, pero ya los primeros Tesla ya tienen más de 10 años y esas baterías siguen perfectamente estables y utilizables en el día a día, y ahora se les está poniendo una vida útil de más de 20 años que está por encima de la vida útil de la carrocería real del vehículo. Entonces, cuando hablan de que un vehículo a gasolina es más eficiente o requiere menos mantenimientos, o pues puede que sean mantenimientos más conocidos, que la reparación de motor, que el cambio de caja, que el hecho que el clutch, que el aceite de la caja, pero nada de eso se necesita en esto. Aquí es sí tiene aceite de caja y tiene un aceite de refrigeración, ya. Mira No es que nada más. él me decía, no, es que hay una marca coreana muy popular, me reservo el nombre, ¿No? es que el cambio de esa batería vale 40 millones. Sí, claro. ¿Y cuánto vale el cambio de motor? Y cada vez son más eficientes y valen menos. Claro, Cada vez. ya ahorita hay tecnologías muy chéveres que están viniendo. No, pero a ver, adicionalmente hay un productor coreano de vehículos que ofrece 8 años De de garantía. garantía Ah, esas son sobre de la eléctrica. ferromanganeso. Entonces, 8 años, o sea, en 8 años, ¿cuánto tiene un carro? 5, 7 años máximo. 8 años, mejor dicho, garantía absoluta de fábrica para la batería y motor Y eléctrico. que va independiente del número de kilómetros. Sí.
Eso es muy importante. Dan la Entonces, batería pero, sobre la batería, la pero garantía tiene que sobre ser la batería. placa amarilla, o sea, no puede placa Ah, blanca. no, no, claro, claro, Sí. claro, obviamente. Pero de todas formas, pues la garantía es muy buena. Se nota que digamos, los fabricantes de vehículos saben que este es un punto de duda para los compradores de los vehículos y están prestando todas las garantías para darle seguridad a la gente. Pero es que también es obvio, por otro lado, que esas garantías ellos no van a tener que pagar nada al respecto porque estos vehículos no se dañan. Son Va a muy sonar, raros va a de sonar sufrir. muy tonto lo que va a decir posiblemente, pero hizo la comparación la persona con la batería de un celular y la batería de un carro. Entonces él decía, vaya, es que yo no confío mucho en las baterías de los carros eléctricos porque mire lo que pasa con los celulares. Yo cargo muchas veces y la batería se daña rápidamente. Entonces, ¿cuántas veces puedo cargar yo esa batería antes de que se me dañe? ¿Cierto? Ese es otro mito. Hay otro mito que dice que cargar las baterías en cargadores ultra rápidos las daña. Ah, sí, correcto. Sí, Ese es un ese tema. es otro, ese es otro Son mito. mitos de baterías, yo creo que hay muchos. ¿Qué opinas tú al respecto, Mauro? No, sigue siendo la misma batería. Estas baterías son diseñadas para llenar el vaso rápido o lento o a gota. Pues Porque, además tienen mucho, me imagino que tienen muchos sistemas no, claro, eso tiene... de seguridad, de correcto, control, sí, de eso tiene una mantenimiento. electrónica detrás de eso muy, muy fascinante y que está llena de un aprendizaje de todos estos años de electrónica sobre baterías y acumuladores, que lo que está permitiendo es inclusive meter inteligencia artificial. Ayer estaba casualmente leyendo un artículo sobre que ya hay carros que van a salir pronto al mercado, que están en desarrollo, pero ya hay prototipos y que están siendo ya probados, digamos, para comercialización, donde están incluyendo un sistema de inteligencia artificial para medir la durabilidad de las baterías y anunciar y hacer un pronóstico, digámoslo así, de utilización y crearle un ambiente progresivo para la utilización al usuario. Es decir, que se le acomode a cada uno como huella digital. Pepito Pérez tiene un vehículo eléctrico y tiene la batería y tiene ese sistema inteligente que viene en desarrollo, pues le va a decir, Pepito Pérez está cargándolo como debe ser, Pepito Pérez está manejándolo como debe ser. O si no, más o menos indicarle qué se puede corregir. Perfecto. Bueno, primero que todo, ese híbrido light yo creo que es un medio invento, no sé si latinoamericano o colombiano, pero la verdad, yo no sé por qué Mazda digamos que lo volvió popular. Digo Mazda específicamente porque ellos hablan específicamente de híbrido light, pero si uno ve el híbrido de ellos, la capacidad de la batería es de casi 1 kWh, que es muy pequeña, sí, es una batería muy pequeña, pero uno se va digamos, otro fabricante coreano, voy a mencionar un Kia, que es el carro que tiene mi hermana, un Kia Niro tiene 1.32 kilovatios hora. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Muy poquito. O sea, en realidad, híbrido light e híbrido normal son muy parecidos. Ninguno de los dos puede andar exclusivamente con motor eléctrico, ¿sí? Siempre tiene que tener el motor a gasolina prendido. O sea, el que realmente provee la fuerza para que el carro ande es el motor a gasolina. Lo que hace la parte híbrida, lo único que hace es almacena energía cuando el vehículo frena, ayuda en el arranque y en el caso de Mazda específicamente lo utilizan para cuando uno está en velocidad crucero y levantas el acelerador, el vehículo apaga el motor a gasolina y para que uno no sienta como el arranque del motor de la gasolina, el motorcito eléctrico te vuelve y te prende el carro sin que vos lo sintas. O sea que realmente vos considerás que eso no es un híbrido. No, sí es un híbrido. Hace lo mismo que el Kia. El Kia es solamente que no te hace eso, que te Pero entonces, ¿dónde queda la parte de la eficiencia energética, la Es parte simplemente verde? porque la parte verde es que el vehículo a gasolina Al arrancar. al arrancar Al gasta arrancar mucha únicamente. gasolina. Ah, Y ya. también en crucero, ¿sí? No hay necesidad de estar a crucero bajando velocidad con el motor de gasolina prendido. Entonces, sí hay ahorros sustanciales en los casos de los carros híbridos, ¿sí? Con respecto a gasolina pura. Y eso pues, se evidencia pues, con las estadísticas que los mismos fabricantes publican. Ahora, lo que viene después es el tema, hay dos tipos de vehículo híbrido enchufable, ¿sí? Inclusive, bueno, hay dos tipos de vehículos híbridos distintos al híbrido convencional, que fue el que inicialmente salió en el Toyota Prius y la primera generación, digamos, de vehículos híbridos. El primero es el híbrido enchufable, ¿sí? Que es que yo conecto el vehículo en mi casa, lo cargo y puedo andar durante 100 kilómetros en el día en modo eléctrico y solamente uso el motor a gasolina para largos trayectos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es que cuando se me acaba lo que tengo en la batería de energía, pues sigo con gasolina, pero entonces se me sube demasiado el consumo en carretera. Ese sería el rango extendido entonces. No, rango extendido es otro distinto. Es que esa es la confusión de mucha gente. Entonces, hay dos, por eso, está el vehículo de híbrido enchufable, ¿sí? Que tiene un rango pequeño para andar en la ciudad,
Y el de rango extendido lo que hace es, a ver, el híbrido enchufable convencional, el motor a gasolina sigue mecánicamente acoplado a las llantas del vehículo, ¿sí? O sea, la tracción. A la tracción. O sea, lo que mueve las llantas es el motor a gasolina. El motor eléctrico ayuda un poquito, ¿sí? O también puede andar en pequeñas, digamos, distancias pues, sin acelerar muy fuerte con el motor eléctrico exclusivamente, ¿sí? Ese es el híbrido enchufable. El de rango extendido es distinto. Hay muy pocos vehículos de esos, el Mazda MX-30 era uno, y también están los Nissan, que son vehículos de rango extendido, que son vehículos eléctricos con una batería más pequeña que los puros eléctricos, y lo que hacen es que el motor a gasolina es solamente un generador de energía para alimentar a las baterías. Entonces, Cargas, salís y cuando se te esté agotando la carga Prende el activa, motor de gasolina. prende el motor de la gasolina. ahora, Ya. ¿qué ventaja tiene eso? Que es que los motores a gasolina son eficientes en un rango pequeño de RPMs, de velocidad del motor. Entonces, en esa modalidad, digamos, el motor a gasolina, cuando se prende para cargar la batería, utiliza su rango más eficiente para hacerlo. Entonces, por eso también se supone que deriva ventajas en eficiencia En el consumo, en el consumo de la gasolina. Exacto. Ahora, hay una desventaja de los híbridos enchufables y de los de rango extendido. ¿Cuál es? Que tienen los dos sistemas. Entonces, al tener los dos sistemas, pues el vehículo pesa mucho más. Entonces, al pesar más, son menos eficientes porque tiene que cargar y acelerar más masa, ¿sí? Y adicionalmente, los enchufables y los de rango extendido, pues como tienen los dos tipos de tecnología, entonces el mantenimiento va a ser más costoso Claro, es el doble que de cualquiera de los dos. Ujú. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es, yo le decía, cuando mi hermana compró un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido, ella hizo toda la matemática, los vimos todos, en el eléctrico puro, el híbrido light, todo, y la verdad ella dijo, no, yo como que no estoy todavía para un híbrido enchufable, y se fue por un híbrido convencional, simplemente, ¿por qué? Porque ella decía, es que yo viajo mucho y muy lejos. Entonces ella 4 o 5 veces al año, ella viaja más de 400 kilómetros y dice, no, y se me sube mucho el valor de la gasolina, entonces yo un híbrido enchufable como que no. Entonces ella prefirió quedarse todavía en el mundo de híbrido normal. Yo creo que el salto de ella, el próximo vehículo, sí va a ser un puro eléctrico, porque la queja del puro eléctrico solamente era los puntos de carga. Entonces ese es, digamos, el detractor más grande. La gente que viaja en carretera mucho, digamos que todavía está muy precaria la infraestructura, y por eso, digamos, es una de las razones que Solectrum existe, es para darle, digamos, capacidad de carga a los corredores viales más importantes del país. Hay un tema muy importante ahí también y que afecta de alguna manera el performance del vehículo, y es la topografía. Porque sí, yo señor. lo vivo personalmente. O sea, Medellín es una ciudad que tiene muchas montañas, muchas subidas, y de alguna manera el vehículo sí se consume mucha. Cuando voy en el modo eléctrico, sí me consume más de que si fuera en un terreno llano, plano. Eso pues se debe, pues lo que había algún día es que el consumo de energía va en contra de la topografía, porque si hay pendientes, hay mucho más consumo energético. Sí, ahí hay un tema que hay que tener en cuenta, que es que cuando yo subo, yo estoy consumiendo al 100 la energía requerida para subir, pero cuando yo bajo, yo no estoy recargando al 100%, sino solamente como al 50%. Entonces, cuando la topografía es plana, digamos como el centro de Estados Unidos, donde no hay ni una montañita, pues el rango eléctrico se usa, es muy eficiente, pero cuando vos subís y bajás, entonces esa subidita, sí, perdés el 50% cuando vuelves a Te bajar. gastas el ahorro, Te gastas la mitad del ahorro. la mitad del ahorro. ¿Qué otros factores afectan el tiempo de carga de un vehículo híbrido eléctrico? Definitivamente la capacidad del cargador. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En Colombia hay desde 3.5 kilovatios hora. Eso quiere decir que un carro de 40 kilovatios hora, pues dígalo por 3.5 kilovatios y ahí le va a dar el tiempo más o menos de carga, ¿cierto? Hay como dijimos ahorita, de 7.5, y nosotros venimos con la propuesta de arrancar con los semirápidos, que llamamos nosotros, de 22 kilovatios para arriba. ¿Hasta cuánto? Hasta 150 kilovatios por hora, porque las redes no van a soportar más de eso, ¿cierto? Un operador de red no te va a dejar conectar más de ahí, a menos que hagas un arreglo especial en ciertos puntos, como es en el caso, por ejemplo, que estamos analizando hacia Puerto Triunfo, que ahí tenemos un tema muy interesante de red, o hacia el Valle del Cauca. También en ese corredor ya hay como unos estudios donde podemos colocar esos cargadores rápidos. Pero en la ciudad definitivamente arrancas desde 3.5 kilovatios, entonces todo el mundo dice, yo para acá voy a conectar 3,5 ahí para gastarme 10 horas. Mauro, y
Y esos cargadores que salen, pues que uno ve en los medios, que cargan a 450 kilovatios o a Esos 1000 kilovatios. los serían muy vehículos. chéveres, pero viene la limitante de la capacidad de la red. Por ejemplo, un cargador de 1000 necesita una mega, ¿sí? Un megavatio. No creo todavía, ojalá fuese así, de que un operador de red te vaya a poner una línea exclusiva para cargar un megavatio. Todavía no Sí, estamos además como eso a carga el carro en cuánto, digamos en 10 minutos. 10 minutos. Y si lo carga en 10 minutos, todavía no hay el tráfico, el volumen de tráfico para que No, esté todavía no. ocupado. Deberíamos tenerlo a estas, y ojalá se pudiese cumplir la premisa de al 2030, ¿cierto? Pero yo lo veo muy difícil todavía. El crecimiento de las redes para atender esas demandas es muy corta, porque pues hay que entender que hay otras necesidades en otros sectores que prevalecen sobre el crecimiento de estas redes para sistemas de carga de vehículos. No, ojalá futuro Colombia pudiera tener líneas de transporte en vehículos eléctricos. Eso sería fantástico. Hay un tema que también, y puede ser un mito, que la gente por desconocimiento, sobre todo ahora que se está hablando tanto de sostenibilidad, y es la exposición de las baterías. Todo el mundo dice, no, que es que eso es un factor altamente parte ambiental. contaminante, y en la parte ambiental, y yo creo que muchas de esas cosas ya están resueltas, ¿cierto? Pues, ¿qué se está haciendo ahora? ¿Ustedes cómo ven ese tema? Yo quisiera empezar por un tema de que cuando se habla de contaminación, muchas veces se habla de metales pesados. Y de tierras raras. Y de tierras raras. Las baterías de litio. El litio es literalmente el metal más liviano. Entonces, no es, pues digamos que no va a contaminar como si lo hacían las baterías que se usaban hace 50 años, que sí tenían mercurio, que tenían plomo, que tenían otros metales pesados. Hoy en día, por ese lado, no contaminan. Sí, claro, vamos a utilizar muchas baterías, entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? Yo ya había dicho en un tema anterior, habíamos hablado de que no es que las baterías dejen de funcionar, sino que su capacidad se disminuye. Se disminuye. Entonces, puede que para un carro, una batería que ya solamente tiene el 60% de Vida útil de... no, que ya tienes el 60% de almacenamiento de carga. Que no de carga más capacidad. del 60%. Exacto. Puede que no sea útil para el vehículo, pero para una casa, para un backup solar, ¿sí? Eso tienen otros usos. Inclusive si miramos a Tesla, Tesla literalmente tiene baterías para casas, ¿sí? Y la idea de ellos era, ¿cómo disponemos de las baterías? Las vamos a reutilizar en otro lado. No es reciclaje, sino reutilización. Hay un poquitico de economía circular. Sí, exacto. Entonces, no sé si podrás añadir algo más, Mauro. Sí, en cuanto a la disposición final, definitivamente pues hay unos procesos de construcción de las baterías que pues necesitan de otras cosas y pues son materiales que son altamente peligrosos y contaminantes. Cuando me refiero a peligrosos no es para el usuario, sino para la naturaleza. Hay ya empresas a nivel mundial y en Colombia hay 2 o 3 que ya están haciendo la disposición final de este tipo de baterías, ¿cierto? Porque estamos hablando de litio, manganeso, ferromanganeso, las famosas tierras raras, el mismo aluminio, ¿sí? Pero ya, digamos, aparte de la disposición final a través de utilizarlas en sistemas de carga para solar, ya las están, digamos, separando por tipo de componente y luego se envían afuera. Hay ya 2 o 3 que ya están aquí en Colombia desde hace años, o sea, esto no es nuevo, ¿sí? Porque las baterías en los carros suena como que fueran nuevas, pero hay otros sistemas que ya llevan años instalados y que nadie sabe o nadie conocía y que sucede exactamente igual. Entonces, digamos, hay que perderle un poquitico de miedo al tema. Ahora, puede que a futuro los mismos concesionarios te digan, a través de un programa de recambio, te lo recibo por X, y ellos pues ganarán sus bonos verdes o sus puntos ambientales o lo que sea, su retribución, ¿cierto? De manera que te reciban esa batería vieja y te vendan después, obviamente, del periodo de garantía, mucho tiempo después, estamos hablando de 20 años, una reducción casi del 80% para las nuevas tecnologías que vienen y que ya están comercializadas acá en el país, donde el recambio sea una opción por un precio más económico. Perfecto. Yo tengo una inquietud más desde el punto de vista personal en mi carro híbrido, y es que yo llego, pues yo consumo toda la carga de la batería casi que en el día, o si me queda algo, siempre por la noche voy y lo conecto, pero lo dejo toda la noche, aunque mi vehículo tiene cómo programarlo para que arranque la carga a cierta hora y termine a cierta hora, porque uno puede hacer el cálculo, pero yo lo dejo cargado toda la noche. Eso de alguna manera, cuando el vehículo llega al 100% de la carga, ¿se sigue consumiendo o eso no consume? No, él desconecta el cargador, lo que estamos hablando ahorita. El cargador dice, ¿cuánto tenés ya? Ah, no, yo ya estoy llegando al tope del vaso con agua. ¿Sí? Que como vieron ahorita el ejemplo del vaso con agua, pues depende. Uno, si es gota a gota, pues te va a llenar más despacio, que es el caso tuyo pues en tu casa, de 7.5 creo que es el que tienes. Otro que es el de 22, entonces ya es un chorrito, más continuo, entonces es más rápido.
y el otro el cargador de 150, donde ya está, abrieron el chorro muy grande y te llena el vaso más rápido, ¿sí? Pero si tú continúas regando el agua, pues se te va a regar el vaso con agua. Pero como vimos, yo detengo la carga del vaso con agua. Eso es lo que sucede entre el carro y el cargador. Y hay una cosa que las baterías de los vehículos, eso no es como una pila de fotografía que De las diantes que uno pone sí, a cargar. que uno pone a cargar. Los cargadores de los vehículos son un computador que tiene sensores en cada celda. Digamos, un Tesla tiene como 3.800 celdas. Son como así de grandes, redonditas, así parecidas a las pilas normales. Pero ¿eso qué tiene? Cada celda tiene un voltaje y hay un computador que maneja la corriente para que todas estén igualitas. Que ese es el famoso BMS. Entonces, ¿qué pasa? Que en cada carro hay uno de esos y cuando cada celda llega a su máximo, el carro dice yo ya estoy lleno y desconecta. Entonces no hay forma de que adicionalmente, como hay garantías, entonces es en el mejor interés de los fabricantes que no se vayan a dañar estas baterías. Ellos dejan, mejor dicho, puede que la capacidad diga que es de 40 kilovatios, pero la capacidad real puede ser 44 kilovatios. Sí, una cosa es Y la ellos capacidad dejan útil y otra cosa es la instalada. Entonces ellos dejan un rango, con el BMS limitan a que la batería nunca te cargue al 100. Inclusive los Tesla normalmente te sugieren que normalmente lo cargues al 80. ¿Esto por qué? Porque sí hay una diferencia de durabilidad en términos de ciclos cuando cargas al 80 a cuando cargas al 100. ¿Sí? ¿Por qué? Esa es parte de la naturaleza de las baterías. Entonces, adicionalmente, de pasar de 80 al 100% de carga, te demoras el doble y también causa más calor. Y el calor es el enemigo de las baterías. Entonces, aunque no dañas la batería siempre cargándola al 100, ¿sí? Hay un beneficio si la cargas menos. Como Pero- vimos ahorita, vos viste que yo regué el agua y al final lo hice lentico, lentico, lentico. Y ese Entonces- último 10%, 20%. Entonces, dependiendo. es mejor, ellos simplemente dejan digamos, como margen de error, ese 10%, digamos, de la carga instalada. Lo más chistoso es que los Tesla en sí, al principio los Tesla decían que la batería era de 60 o de 80 o de 100. Pues la realidad es que la capacidad de la batería siempre era la misma. Ujú. Ellos hacían un carro y electrónicamente te decían, no, este carro le vamos a habilitar hoy 100 o hoy 80, dependiendo cuánto le pagabas tú a Tesla. Está limitado era por software, no por la batería en sí. Entonces, la realidad es, esas baterías que te dicen que son de 40, de 30, de 60, lo que sea, siempre tienen un margen de error de fábrica y por eso no tiene ningún problema que vos lo cargues al 100 y una vez ya está cargada, el carro mismo es el que dice, no quiero seguir cargando. Perfecto. ¿Mm? Yo creo que hemos sido muy claros. Estamos abiertos a cualquier inquietud que se pueda presentar en el futuro para de alguna manera resolver cualquier duda que puedan tener. Les agradecemos mucho y estaremos muy pronto en contacto. Y la otra, suscríbanse a la página. Ahí vamos a tener una serie de tips, igual que en LinkedIn y en otras redes sociales. Ahí vamos a tener no solamente este tipo de conversatorios, sino también algunas informaciones pertinentes no solo a Solectrum, sino a otros temas muy interesantes con respecto a los vehículos eléctricos y a nuestros cargadores.